Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 15 del mes de abril. Bueno, ya vamos a la mitad del mes y le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar aquí compartiendo esta Santa Eucaristía. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por Misa Gregoriana por la Iglesia necesitada, por la Iglesia San Judas Tadeo de Torunos, por el eterno descanso de José Peña, José Macías, Ignacio García, Elena Zavala Núñez, Pedro Zamorano, Salvador Reyes, Aurora Rivera, José Campos, José Hernández, Cayetano La Inés, Pedro Rivas, Lucas Ruiz, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por la salud de Dani Delgado, Yaimara Peñaranda, Juan Gaitán, padre de familia, por el trabajo de Saúl Moreno, por Carlos Rivera, para que Dios lo guíe, y por la liberación de Antonio Velázquez. Hoy vamos a compartir el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver nuevamente que meten preso a algunos apóstoles. Los sumos sacerdotes se ponen bravos y meten preso a algunos apóstoles. Pero viene un ángel en la noche y los saca. Y después le dicen, me traen para acá a los apóstoles que metimos presos. Y el ángel los había mandado a predicar. Miren, con Dios no puede nadie. Usted puede ponerse bravo, usted puede enojarse, usted puede fastidiarse, pero cuando la obra la lleva Dios y Dios tiene un plan, usted no lo cambia nunca. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos trataron de acabar de destruir la iglesia y no pudieron. No pudieron. De eso vamos a hablar en la misa. ¿Cuántas personas han atacado, han incendiado, han perseguido, han metido preso a curas y no han podido destruir la iglesia? Porque la iglesia es de Dios y Jesús lo dijo en el 16-18 de San Mateo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la destruirán. Por eso nosotros no debemos tratar de destruirla con nuestra lengua, con nuestros comentarios. De eso vamos a hablar ahorita. ¿Cuántos mismos católicos tratan de destruir la iglesia de Cristo? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy miércoles con el Padre Marcos Galvis. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos en su casa, es casa de oración, para poder aprender a ser amigos de Dios. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Con cantos de gozo, con cantos de amor, nos acercamos a Jesús, es nuestro Salvador. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Jesús es quien nos espera. Jesús es quien nos espera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo,
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante de la presencia de Dios nuestras faltas, nuestros pecados. Pidámosle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial por tratar de destruir la iglesia con nuestras críticas, murmuraciones, por meter preso, encadenar, encerrar a los que predican, por hacer chistes de obispos, de sacerdotes, de monjas, de mi párroco, por andar ofendiendo, lastimando, hiriendo a la iglesia con nuestros comentarios. La misa estuvo fea, ese padre no me cae bien, la iglesia no me gusta, este sacerdote que llegó es muy malo. Eso destruye, acaba la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los cuales devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo:
Los hombres que había metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo a escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acuden al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y lo libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa a los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo
sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Bueno, estamos en la Santa Misa del día de hoy y vamos a compartir el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17. Miren, no más la iglesia empezó a existir, también empezaron los problemas, empezaron las persecuciones. No crean que la vida de los apóstoles, como les comentaba en estos días, era tan fácil y color de rosa, que todo el mundo les aplaudía y que todo el mundo los recibía bien y los trataba bien. La vida de los apóstoles era una vida muy complicada. Los volvieron a meter presos, los agarraron y se los llevaron. Y los apóstoles no eran ningunos ladrones. Los apóstoles no eran ningunos revueltosos. Los apóstoles no eran ningunos asesinos, ni violadores, ni estafadores. Los apóstoles eran hombres de Dios, que hablaban de Dios. Pero la primera guerra que tenían los apóstoles eran con el mismo diablo. Ni las fuerzas del infierno la podrán destruir. O sea que sí la van a atacar. O sea que el diablo buscará la manera de destruir, de acabar, de perseguir a la iglesia. Sí. Y nosotros debemos estar preparados para eso. Nosotros debemos comprenderlo. Que el mismo enemigo, la fuerza del mal, no quiere que el bien triunfe. Hoy la primera lectura de Hechos 5 relata la historia, la vida de los apóstoles en la cárcel. Y cuando ya estaba perdido, cuando ya estaba todo mal, vino el ángel, los liberó. Y al otro día, cuando los iban a hacer compadecer para destruirlos, para desvivirlos, fueron a la cárcel a buscarlo para llevarlo y ellos ya no estaban ahí. Pero ya no estaban porque el mismo Dios a través de su ángel los había liberado. El mismo Dios a través de su ángel les había dado la liberación. Y ustedes y yo podemos entender ahora que es Dios el que lucha al lado de nosotros, que es Dios el que está al lado de nosotros cuando trabajamos para su iglesia. El Salmo lo dice muy bonito: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás cuánto te ayuda Dios. Haz la prueba y verás cuánto el Señor está contigo. Hoy debemos aprender esto. Y después si lo llamaron con cuidadito, vengan por favor, vamos a hablar. Miren la primera lectura, qué enseñanza más bonita nos deja. Oigan, Hechos capítulo 5, versículo 17. Paren la oreja, oído al tambor. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, los sacerdotes, que eran los saduceos, llenos de ira. Hubo algo que indignó a los sumos sacerdotes. Hubo algo que hizo que se encendieran. La gota que derramó el vaso. Se molestaron los sumos sacerdotes y los saduceos, que eran hombres de Dios, porque resulta que los apóstoles estaban robando, porque los apóstoles estaban secuestrando, vendiendo droga, portándose mal. Se indignaron, se enfurecieron por el mal que hacían los apóstoles. No. ¿Saben por qué se indignaron? ¿Saben por qué se enfurecieron? ¿Saben por qué se pusieron bravos? Óigalo. Contra los apóstoles,
los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. No solamente se pusieron bravos, porque los apóstoles estaban predicando, porque estaban hablando de Dios y no había quien hablara como ellos, eran gente sin instrucción, sino que los metieron preso y los mandaron a la cárcel, los mandaron a agarrar, no los querían hablando. Miren, ponga a una persona a decir mentiras y nadie le dice nada. Ahorita en esto de las redes sociales, a mí me da mucha risa porque cuando uno está predicando y hablando, eso le caen como zamuros a la carne podrida. Ponga usted a una persona a decir groserías, nadie le dice nada. Ponga a una persona a decir chiste de doble sentido, nadie le dice nada. Que una persona agarre y se ponga a cantar música del mundo, qué bien lo hace, qué hermoso. Que hagan videos y grabaciones de desnudos, que hagan videos y grabaciones de en poca ropa, nadie dice nada. Que hagan grabaciones de tonterías, de cosas malas, nadie dice nada, todo el mundo se queda callado. Pero que un cura se ponga a hablar de Dios, que un cura se ponga a predicar en las redes sociales, que un sacerdote aparezca ante el mundo hablando de las cosas de Dios, de Jesucristo, de Dios, de los ángeles, de los santos. Pues lo atacan, pues lo critican, pues lo persiguen, que se calle ese curita, que me obstina, que me molesta como habla. Los padres no deberían estar en YouTube, en Internet, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en ninguna red social. Los curas de este día moderno no deberían hablar de Dios a través de las redes sociales. Las redes sociales deberían ser para el mundo. Las redes sociales deberían ser para los hombres. Nos molesta su predicación, nos molesta su palabra. Que el cura predique en la iglesia, que el cura hable en la iglesia. Y no nos quieren en redes sociales. Y no nos favorecen en redes sociales. Y en vez de ayudar a predicar la palabra de Dios y a difundir el evangelio, le bloquean, lo reportan, le mandan un dedito para abajo y quieren desaparecer los videos. No lo ven, le molestan. Y eso fue lo mismo que dice Hechos capítulo 5, versículo 13. Los sumos sacerdotes, los del partido de los sumos sacerdotes, que eran los saduceos, mandaron a meter preso a los apóstoles, mandaron a meter preso a aquellos que estaban hablando de Dios, mandaron a encadenarnos, a desaparecerlo porque molestaban. Una persona que hable de Dios en pleno siglo XXI molesta. Una persona que hable de Cristo en pleno siglo XXI fastidia. Hay que meterla preso, hay que desaparecerla, hay que quitarla, porque no queremos escuchar la palabra de Dios. Porque las personas se enfurecen al escuchar la palabra de Dios. A usted le llega un video de Dios, de un sacerdote predicando, y usted rapidito que lo pasa y no lo quiere ver. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y eso pasaba también en la Biblia. Se enfurecían, se molestaban, se fastidiaban, porque los apóstoles estaban predicando. Lo mandaron a meter preso, lo mandaron a encadenar allá en la cárcel, a prender. Se enfurecieron y no estaban haciendo nada malo. Pero durante la noche, Era la noche, estaba oscuro. un ángel del Señor les abrió las puertas. Un ángel del Señor. Les abrió las puertas. Un ángel del Señor. Les abrió las puertas. Eso me encanta, me encanta. Me encanta mucho. Mire, yo recuerdo esto que les voy a decir a continuación. Hace 10 años aproximadamente, un ángel del Señor me abrió las puertas para predicar la palabra de Dios. Se llama Jesús Benjamín Galvis. Me dijo, hermano, póngase a predicar en las redes sociales. Y cuando abrió las puertas no me dijo qué había. Pero cuando empecé a publicar los primeros videos y a evangelizar, vi que al diablo no le gustó. Y los mismos católicos se reían, se burlaban. Los protestantes me insultaban y decían barbaridades. Les estoy hablando del año 2016 que fui ordenado sacerdote. Y ahora, casi al cumplir 10 años en redes sociales, al predicar la palabra,
y al evangelizar, he visto cómo Dios abrió tantas puertas. En la misma diócesis donde yo trabajo, me cerraron la puerta. Usted no puede predicar en la emisora de la diócesis. Usted no puede predicar aquí, usted no puede hablar aquí donde usted trabaja. No, prohibido, porque usted habla muy duro y habla muy fuerte. Y yo no me puse a berrear y a llorar y a decir, pero por favor, y que no apoyen a uno. No, me fui a internet, a YouTube, a las redes sociales, a evangelizar estas redes tan corrompidas y tan dañadas, que han sido sexualizadas, que han sido llenas de droga, han sido llenos de armas, llenos de desnudos, llenos de tanta porquería y cochinada que la gente lanza a redes sociales, que sus niños, que sus ojos consumen. Y desde ahí me puse a evangelizar y a palabra de Dios a llevar. El ángel del Señor abrió la puerta y empecé a caminar, a llevar esa palabra, a evangelizar. Y hoy, a nivel mundial, esta misa la miran miles de personas. Los evangelios lo miran miles de personas. Las redes sociales nuestras la miran miles de personas todos los días. Y escuchan la palabra de Dios todos los días. Y gracias a muchos de ustedes que están difundiendo y compartiendo y moviendo los videos y pasándolos de uno a otro para que la gente lo vea. Lo que comenzó con un atajo, con una obstrucción y me dijeron no puede predicar, no predique, un cura no puede estar en redes sociales. Cuando Dios abrió la puerta, se abrió para todo el mundo. He viajado, he predicado, he llevado el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra, como lo enseña Jesucristo en el evangelio, porque un ángel del Señor abrió la puerta y cuando Dios abre una puerta nadie la cierra. Y por eso, aunque hay muchos que critiquen, que señalen, que apunten, que estén en contra, como hay muchos también que apoyen, que evangelizan, que si no saben lavar, prestan la batea. La palabra de Dios recorre fronteras, recorre países, recorre parroquias, recorre comunidades, recorre iglesias y llega al corazón de miles de personas y de miles de seres humanos que están sedientos y hambrientos, porque la puerta la abrió Dios. Y cuando Dios abre una puerta, ¿quién la va a cerrar? ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ahora comprenden por qué estas redes sociales llegan a tanta gente y van a miles y millones de personas, porque Dios así lo quiso. El ángel del Señor abrió la puerta, aunque se molestaron los sumos sacerdotes, los saduceos, los escribas. Los sacó de ahí. No los dejó ahí encerrados, no los dejó amarrados y no prediquen porque la palabra de Dios no puede estar encadenada. Y les dijo, vayan al templo. Vayan al templo. ¿Qué es lo que un sacerdote debe hacer en el templo? Y yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque a veces nos olvidamos nosotros los mismos curas de las cosas que hacemos o debemos hacer en el templo. ¿Qué es lo que un predicador de la palabra debe de hacer en el templo? ¿Para qué es el templo? ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué es la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad? ¿Para qué sirve el templo de Dios? ¿A qué van los cristianos al templo? ¿Por qué yo debo ir al templo? ¿Con qué misión? ¿Con qué tarea? Nosotros los que estamos al frente, sacerdotes, obispos, religiosas, seminaristas, monaguillos, predicadores, evangelizadores, ¿cuál es nuestra tarea en el templo? ¿Cuál es nuestra misión en el templo? ¿Qué debemos hacer en el templo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 20. Oiga, vayan al templo. Y pónganse a enseñar. Vayan al templo. Y pónganse a enseñar. ¿Qué es lo que un ministro debe hacer en el templo? Pónganse a enseñar. Ponerse a enseñar. ¿Y qué es lo que hay que enseñar? Al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. En el templo no es para que el padre se ponga a contar historias, para que el padre se ponga a leer noticias, para que el sacerdote se ponga a insultar a la gente, para que el sacerdote se ponga a hacer planes sociales. El templo no es sino para otra cosa que predicar la palabra de Dios, evangelizar, hablar del querigma, hablar de Cristo
y se hace a través de la enseñanza. Los curas debemos enseñar en el templo palabra de Dios. ¿Por qué me bautizo? ¿Por qué me confieso? ¿Por qué debo ir a misa? ¿Por qué debo hacer la caridad? ¿Qué hay detrás de la vida? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el purgatorio? ¿Por qué yo debo rezar un rosario? Nosotros los sacerdotes debemos con el pueblo leer la palabra de Dios, evangelizar. Los púlpitos de las iglesias no son para decir malas palabras. Los púlpitos de la iglesia no son para decir barbaridades y atrocidades. Los púlpitos de la iglesia son para predicar la buena nueva del evangelio, porque así lo quiso Dios. Estaban presos, estaban encarcelados. Váyanse al templo y pónganse a hablar de la maravilla de Dios. Pónganse a predicar el evangelio. Si conoces a algún predicador que le gusta es hacer el tonto bailando y disfrazarse y pintoretearse y estar haciendo cosas que no se hacen en el templo, pasa el evangelio. Porque los templos se han utilizado para andar bicicleta, para andar monopatín. Porque los templos se han utilizado para meter a cantantes y a personas mal vestidas. Porque los templos se están utilizando inclusive para meter protestantes que vayan a predicar a los católicos. Para hacer cosas malas. Y para eso no son los templos. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Vayan al templo y pónganse a predicar. Enséñenle al pueblo, enséñenle a la comunidad. Ojalá que ustedes y yo utilizamos el templo para esto, para dar enseñanzas, para dar explicaciones de la Biblia, para dar catequesis, para dar mensajes bíblicos, no para cosas que no sirve el templo. No le quitemos lo sagrado al templo, no profanemos el templo, no agarremos el templo para hacer cosas que no hay que hacer. Y nosotros debemos estar pendientes. Voy a grabar un video. Es que voy a alquilar la iglesia porque van a venir a hacer algo. No, señor. Para eso no es el templo. La casa de Dios se respeta. La casa de Dios no es para eso. Oigan. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada. ¿A qué horas se fueron? De madrugada. ¿A qué horas? De madrugada. Las cosas de Dios hay que hacerlas de madrugada. Miren, hermano, yo le voy a decir algo. Muchos de ustedes ven la misa y yo les felicito y me alegra. Pero a muchos de ustedes se les hace tarde para ver la misa y para escuchar los evangelios. Sí, señor. Y aquí le doy un consejito y una recomendación. ¿A qué hora se fueron los apóstoles? De madrugada. Dice Hechos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Los apóstoles se fueron de madrugada para cumplir la orden. Las cosas de Dios no se dejan para última hora. Y a la mañana, cuando usted se levantó, se echó un baño, se afeitó, se aseó, se cepilló, y usted tiene los primeros momentos en libertad y está tranquilo, ponga la misa y escúchela bien de mañana. Ponga el evangelio y escúchelo bien temprano. Ponga la Biblia y óigala. Yo sé que hay muchos que les gusta ver la misa para quedarse dormidos. La misa no es historias y cuentos de dormir. Yo sé que hay muchos que les gusta dejar la oración del evangelio, la lectura de la Biblia para última hora, y a esa hora no se ve. Dice la Biblia que para cumplir la orden se fueron de madrugada. No, completo. Se fueron de madrugada. De madrugada, muy temprano, a primera hora, muy de mañana, para no dejarle oportunidad al diablo. La misa, el dominical de su parroquia, vaya muy de mañana, temprano, para que así tenga tiempo y para que así pueda estar con su familia. No diga, es que yo voy en la mañana, pero hoy voy a ir en la tarde, es que estoy acostumbrado. No. Si usted le da largas a las cosas de Dios y lo deja para tarde, llega la hora y no va. Pasa la oración y no la hace. Pasa el rosario y no lo hace. Pasa su confesión y no la hace. Las cosas de Dios se hacen de mañana, temprano, a primera hora, para que el diablo no se la robe, para que no se la quite. Porque después dice, se me pasó el día y no hice oración.
Se me pasó el día y no cumplí con la Biblia. Se me pasó el día y no vi el Evangelio. Se me pasó el día porque lo dejó para tarde. Y lo que se deja para tarde no se termina, no se realiza. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Muy de mañana. Y se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Y le hicieron caso al ángel que les había dicho, pónganse a enseñar. A ver, ¿usted está haciendo la tarea de enseñar? ¿Está enseñando a alguien en su casa, en su parroquia? ¿O todavía sus hijos todavía no han aprendido a orar? Su marido ateo tampoco. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. No había nadie. Ustedes mandaron meter preso a los apóstoles y ahí no estaban. Ustedes mandaron meter preso a los apóstoles y no los conseguimos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sucedió? Que Dios los liberó, que Dios envió a su ángel y humanamente, aunque esto trataron de meterlo preso, no lo lograron. Por eso usted no debe tenerle miedo a los hombres. Jesús lo dijo con estas palabras: no tengan miedo a aquel que le mata el cuerpo. Le voy a enseñar a quién deben tenerle miedo. A aquella persona que después de matar su cuerpo puede arrojar su alma al infierno. A ese sí hay que tenerle miedo. Aquel que le puede hacer daño, aquel que lo puede destruir, aquel que lo puede acabar, aquel que le puede mandar su alma al infierno, a ese hay que tenerle miedo. A una persona que lo mande a callar, que le diga no hable, no predique, no hay que tenerle miedo. Oigan lo que viene. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: ¿Qué les dijo? Los hombres que habían metido en la cárcel, Aquellos hombres que ustedes habían metido preso, que estaban en la cárcel, que estaban detenidos, aquellos hombres que estaban presos, están en el templo. están en el templo, están predicando. Lo que ustedes no querían lo están haciendo, los desafiaron. Agarraron, hicieron todo lo contrario, porque ellos no los obedecieron, porque la orden venía de Dios, porque la orden se la había dado el Señor. Vayan al templo a predicar. Enseñando al pueblo. Y están enseñando al pueblo, estaban cumpliendo la tarea, estaban cumpliendo la misión. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, Agarraron a los apóstoles y los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. porque le tenían miedo al pueblo. Dice la Biblia, escuchen, fueron al templo, se fueron a buscarlo y le dijeron, vaya y lo buscan afuera. Oigan. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, Trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, pero no los violentaron, no los lastimaron, no los hirieron. porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo había sido enseñado, el pueblo había sido instruido, el pueblo había recibido la preparación y como recibió la preparación de parte de Dios, oigan, tuvieron miedo al pueblo porque el pueblo defendió a sus ministros, porque el pueblo amó a sus ministros. Yo recuerdo un ejemplo, ya estamos terminando. Una vez mandaron a la policía a que me llevaran preso por predicar, por evangelizar, por lo que estábamos haciendo. Y cuando los policías llegaron, padre, tenemos que irnos, padre, la gente agarró palos, agarró piedras y se colocaron en la puerta de la casa cural de la iglesia. Y le dijeron, ¿ustedes sacan al padre y se lo llevan?
y le acabamos la moto y el carro y lo que hayan traído a punta de piedra. Pero a ese padrecito no lo tocan. No cometió nada malo. No hizo ningún delito. Solamente ha dicho la verdad y les ha predicado la verdad. Que a ustedes les duela, pues sóbense. Y si les queda el saco, se lo ponen. Y la misma gente se reunió y no permitió, porque yo estaba predicando duro, estaba hablando duro. Y no permitió que me llevaran. ¿Y qué hicieron los policías? Padre, más bien ayúdenos porque nos tenemos que ir. Y la gente, dejen los que se van. Y se fueron. Oiga, eso pasó con los apóstoles. Como ellos los enseñaron, como ellos los educaron, como ellos los formaron, como ellos estuvieron ahí, los defendieron, los cuidaron de cualquier ataque que le iban a hacer. Cuando una persona enseña a otra la palabra de Dios y es buena enseñando, es defendida, es cuidada. Y miren en las redes sociales, llega un protestante y me ataca y me dice barbaridades en los comentarios. Y salen 20 católicos a colocarlo en su lugar. Llega un ateo y me dice barbaridades y salen 5 católicos a defender. Y llega un católico y se mete conmigo y dice barbaridades y salen otros a defender. Cuando usted le trabaja a Dios, Dios utiliza sus medios y sus formas para defenderlo, para que no le hagan daño, para que a pesar de las cosas que digan, usted pueda estar tranquilo. Y eso le pasó a los apóstoles. Vayan y los traen. Y fueron a pedirle el favor porque le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo los iba a apedrear. Ellos actuaban en la noche, pero de día no se atrevían. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de justicia, de amor y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que a ejemplo de los apóstoles enseñemos a nuestros familiares y amigos la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que cumplen la tarea de evangelizar y de llevar la palabra hasta los últimos rincones del mundo, para que Dios le dé fuerza de seguir adelante en medio de este mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a través de esta palabra ustedes y yo defendamos la iglesia, amemos la iglesia de los ataques de miles de ateos, de personas sin fe y de los mismos creyentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que sepamos que Dios envía a su ángel a cuidarnos cuando nos colocamos de su lado y predicamos la palabra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena lo puede hacer desde su casa en este momento. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida
y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria en las alturas y en la tierra amor. Gloria en las alturas y en la tierra amor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia, los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, tu Cordero, Cordero de Dios, tu Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, tu Cordero, Cordero de Dios, tu Cordero, tú que quitas el pecado
del mundo, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlos pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Aleluya. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, no falten, los esperamos. Del libro del Deuteronomio, capítulo 16. Nota el mes de Abib para celebrar en él la Pascua, en honor de Yahvé, ya que en este mes te sacó de Egipto durante la noche. En la Pascua sacrificarás a Yahvé bueyes y ovejas en lugar que él haya elegido para la morada de su nombre. En la cena de Pascua no comerás pan con levadura, sino que durante 6 días comerás pan ácimo, pan de miseria. Porque la salida de Egipto se hizo en forma precipitada. Así te acordarás todos los días de tu vida el día en que saliste de Egipto. Por 7 días no se verá la levadura en todo tu territorio, y de la carne que hayas sacrificado la tarde del primer día no quedará nada para el día siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé te dará.
sino solo en el lugar elegido para él, para morada de su nombre. Sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar elegido por Yahvé, Dios, y luego por la mañana te volverás a tu casa. Comerás panes ácimos durante 7 días. El día séptimo celebrarás una reunión solemne en honor de Yahvé y no trabajarás. Luego comerás 7 semanas. Las contarás desde el día en que comiences a contar el trigo. Entonces celebrarás la fiesta a las 7 semanas a Yahvé, tu Dios, haciéndola ofrendas voluntarias según lo que hayas cosechado por la gracia de Yahvé, tu Dios. En el lugar que Yahvé haya elegido para morada de su nombre, estará la fiesta, y contigo tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita que vive en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que vive entre ustedes. Te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto y cuidarás de poner en práctica estos preceptos. Celebrarás también la fiesta de las tiendas durante 7 días después de recoger el producto de tu era y en tu lagar. Durante esta fiesta te alegrarás tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el forastero, el huésped y la viuda que vive en tu ciudad. 7 días durará esta fiesta en honor a Yahvé, en el lugar elegido por él, pues Yahvé te bendecirá en todas tus cosechas y en todas en obras de tus manos, así que te dará todo a la alegría. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé tu Dios en el lugar elegido por él a la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentará con las manos vacías, sino que cada uno ofrecerá en proporción a lo que tenga, según la bendición que Yahvé te haya otorgado. Establecerás jueces y magistrados para tus tribus en cada una de las ciudades que Yahvé te dé, para que juzgues al pueblo según tu justicia. No torcerás el derecho ni te fijarás en la condición de las personas. No aceptarás regalo, porque el regalo ciega los ojos de los sabios y se hace en perjuicio de los justos. Justicia. Busca la justicia si quieres vivir y conservar la tierra que te da Yahvé tu Dios. No plantarás tronco sagrado ni árbol alguno cerca del altar que levantes para tu Dios. Tampoco levantarás piedras, porque Yahvé aborrece estas cosas. No sacrificarás a Yahvé tu Dios buey u oveja que tenga alguna tara o defecto, porque Yahvé aborrece esto. Si en medio de ti, en alguna de las ciudades que Yahvé te dará, un hombre o una mujer hacen lo que desagrada a Yahvé hasta quebrantar tu alianza, si van a servir a otros dioses y se postran ante ellos, sean el sol o la luna o las estrellas del cielo, respecto a los cuales no te di ningún mandato, en cuanto te lo denuncien o en cualquiera que lo sepa, empezará por investigar bien todo. Si compruebas que esta abominación se ha cometido en Israel, sacarás a las puertas de la ciudad al hombre o a la mujer que cometieron esta fechoría y los apedrearás hasta que muera. Exigirán las declaraciones de 2 o 3 testigos para condenarlos a la muerte. Nadie será condenado a muerte por la acusación de un solo testigo. La mano de los testigos será la primera en tirar la piedra para matarlo. Después todo el pueblo lo apedreará. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti.
Si se te presenta un caso demasiado difícil, ya sea un asunto de sangre, un litigio o una querella de heridas o una disensión entre autoridades de la ciudad, subirás al lugar elegido por Yahvé, tu Dios, e irás a los sacerdotes levitas y jueces que entonces estén en funciones. Los consultarás y ellos te indicarán el fallo de causa. Te ajustarás al fallo que te haya indicado en ese lugar elegido por Yahvé. Procurarás actuar conforme a lo que te hayan enseñado. Seguirás las instrucciones que te hayan dado y las sentencias que te dicten, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda del fallo que te señalen. El hombre que se atreva a actuar en otra forma y no escucha al sacerdote que se encuentra allí al servicio de Yahvé, ni al juez, morirá. Hará desaparecer el mal de Israel. Así todo el pueblo, al saberlo, temerá y ya no pasará el derecho. Cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Dios te da, cuando la conquistes y habites en ella, tal vez digas: quiero tener un rey como todas las naciones vecinas. En todo caso, pondrás a tu cabeza un rey elegido por Yahvé de entre tus hermanos. No pondrás a la cabeza un rey extranjero que no sea hermano tuyo. Que tu rey no tenga muchos caballos, no sea que traiga de vuelta a Egipto a su pueblo con el fin de tener más caballos. Pues Yahvé te ordenó que no volvieras jamás por aquel camino. Tampoco se buscará muchas mujeres, no sea que se pervierta su corazón y que tampoco haga rico en oro y plata. Cuando suba al trono deberá copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahvé, guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos. Así no mirará en menos a sus hermanos y no se apartará de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda. Y él y sus hijos prolongarán los días de su reinado en medio de Israel. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no compartirán con los demás la herencia de Israel, sino que se alimentarán con las víctimas consumidas por el fuego en honor de Yahvé y las cosas que le fueron consagradas. El levita no tendrá parte en la herencia que reciben sus hermanos, porque Yahvé es su herencia, como él se lo tiene dicho. Esto será el derecho de los sacerdotes respecto al pueblo. Cuando se ofrezca ya sea buey u oveja, se le dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el vientre. Le darás también las primicias de tu trigo, de tus vinos y de tu aceite, así como las primicias de la esquila de tus ovejas, porque a él lo eligió Yahvé de entre todas las naciones para oficiar en su nombre, él y sus hijos para siempre. Si un levita llega de otra parte, sea cual fuere de la ciudad de Israel donde reside, porque tiene un deseo sincero de estar en el lugar elegido por Yahvé, podrá oficiar en el templo de Yahvé su Dios, como todos los hermanos levitas que están allí al servicio de Yahvé. Comerá una porción igual a la de los demás, aparte de lo que saque de sus bienes patrimoniales. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imite las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haya pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos y consulte a los astros. Que no hayan brujos ni hechiceros.
que no se llene a nadie, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o oculte a los espíritus, que no se halle ningún adivino en quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te pondrás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que te vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios te dio algo diferente. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Acuérdate de lo que pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb en el día de la asamblea. Tú elegiste. No puedo seguir más oyendo la voz de Yahvé, ni soportar este gran fuego. Si me quedo mirando, voy a morir. Entonces Yahvé me dijo: dicen bien, yo, Yahvé, que se levante de en medio de sus hermanos un profeta. Lo haré que lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dará todo lo que yo les mande. Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta del parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. ¿Acaso preguntas, cómo vamos a saber si una palabra viene de Yahvé? Si algún profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice no sucede, tú sabrás que estas palabras no vienen de Yahvé. El profeta habrá hablado por jactarse y no le harás caso. Cuando Yahvé tu Dios haya exterminado a las naciones cuyo país te va a dar, cuando la hayas desalojado y vivas en tus ciudades ocupando sus casas, reservarás 3 ciudades del país que Yahvé tu Dios te da. Tendrás libre y franco el camino de acceso a ellas y dividirás en 3 partes el territorio de Yahvé tu Dios. Te da en posesión. Esto para que todo el que haya dado muerte a un hombre pueda refugiarse a estas ciudades. Mira, en qué caso el que dio muerte a un hombre podrá refugiarse allí para salvarse. Si hirió involuntariamente a un hermano al que no tenía odio, por ejemplo, si alguno va al bosque con un compañero y le corta leña y mientras maneja el hacha para cortar el árbol le sale el hierro del mango y va a herir mortalmente a su compañero, ese puede huir a una de estas ciudades, así se salvará. No sea que el vengador de la sangre se deje llevar por la cólera, persiga al que causó la muerte, lo alcance si es muy largo el camino y lo mate, cuando en realidad éste no es reo de muerte, ya que no odia anteriormente a su compañero. Por eso te mando yo que sepas estas 3 ciudades, que separes estas 3 ciudades. Pero si Yahvé ensancha tus fronteras, como lo tiene jurado a tus padres, y te da todo el país que te prometió, con la condición de que guardes sus mandamientos y hagas lo que hoy te digo, esto es, que ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos de todo tiempo, entonces añadirás otras 3 ciudades a las antedichas, duplicando así el número de las ciudades de refugio. Así no se derramará sangre inocente en medio de la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia, y no serás culpable de este derramamiento. Pero si un hombre por odio a su prójimo le tiende una emboscada, se lanza sobre él y le hiere de muerte, si luego el agresor huye a una de estas ciudades, los jefes de la ciudad mandarán a prenderlo allí
al lugar de asilo y lo entregarán en manos del pariente del muerto para que le quite la vida. No tendrás piedad de él, sino que harás desaparecer de en medio de Israel el derramamiento de sangre inocente, y así tendrás prosperidad. No moverás los deslindes de tu vecino del lugar en que lo pusieron tus padres, para delimitar la herencia familiar en el país que Yahvé tu Dios te dará. Un solo testigo no es suficiente para condenar a un hombre, sea cual fuera el delito o falta de que se le acusa. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos no se decidirá la causa. Si un solo testigo se levanta contra un hombre y le acusa algún delito, los 2 hombres cuyo pleito se trata compadecerán ante Yahvé en presencia de los sacerdotes y jueces que haya en aquel tiempo. Los jueces que examinarán minuciosamente, y si el resultado que el testigo ha dicho es una mentira, acusando falsamente a su hermano, le impondrán a él la pena que pretendía imponerle a su hermano. Así arrancarás el mal de en medio de ti, porque los demás al saberlo temerán y no cometerán cosas semejantes. No te compadecerás de él, sino que le harás pagar la vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que el tuyo, no le tengas miedo, porque está contigo Yahvé tu Dios, aquel que te sacó de Egipto. Cuando se acerque la hora del combate, se adelantará el sacerdote y dirigirá estas palabras al pueblo. Escucha, Israel, estás para enfrentar a tus enemigos. Que no desmaye tu corazón, no tengas miedo ni te turbes, ni tiembles delante de ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo contra tus enemigos y te salvarás. Entonces los oficiales dirán al pueblo: ¿hay alguno de ustedes que tenga en su casa nueva, recién terminada, y no la haya estrenado todavía? ¿Hay alguno entre ustedes que haya plantado una viña nueva y que todavía no ha podido disfrutar de ella? Vaya y regrese a su casa. No sea que muera en la guerra y otro pase a ser su dueño de ella. ¿Hay alguno que esté prometido en matrimonio y que todavía no se haya casado? Regrese enseguida a su casa. No sea que muera en el combate y otro se case con su prometida. Dicho esto, añadirá todavía: ¿hay algún hombre que tenga miedo o al que falte el ánimo? Regrese inmediatamente a su casa para que no contagie sus miedos a sus hermanos. Cuando haya terminado de hablar, los oficiales se pondrán al frente del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para sitiarla, le propondrás la paz. Si ella te acepta y te abre las puertas, toda la gente que en ella se encuentra salvará su vida. Te pagará impuesto y te servirá. Si no acepta la paz que tú le propones y te declaras la guerra, la sitiarás. Y cuando Yahvé tu Dios la entregue en tus manos, pasarás a cuchillo a todos los varones, pero las mujeres y niños, el ganado y las demás cosas que en ella se encuentran serán tu botín. Y comerás de los despojos de tus enemigos que Yahvé te haya entregado. Así harás todas las ciudades que estén muy distantes de ti y que no sean de aquellas de las cuales has de tomar posesión. En cambio, no dejarás a nadie con vida de esas ciudades que Yahvé te da en herencia, sino que las destruirás conforme a la ley del anatema
ya sea heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebuseos, jebeos. Así te lo tiene mandado Yahvé, tu Dios, para que no te engañen, no te enseñen a imitar a todas las cosas malas que ellos hacían en honor de sus dioses, con lo cual tú pecarías contra Yahvé, tu Dios. Si al atacar una ciudad tienes que sitiarla por mucho tiempo para tomarla, no destruirán los árboles frutales que estén alrededor de que ni les metas el hacha, ya que debe ser su alimento. No lo condenarás, pues. ¿Son acaso hombres los árboles del campo para que los trates como a sitiados? Si hay árboles que no son frutales, córtalos y haz con ellos escaleras e instrumentos que te sirvan para tomar la ciudad que opone resistencia. Cuando alguno encuentre en el campamento, en el país que Yahvé, tu Dios, te da, el cadáver de una persona asesinada, sin que sepa quién lo mató, tus jueces y tus jefes irán a medir la distancia entre la víctima y el pueblo vecinos. Entonces los jefes del pueblo más cercano traerán una ternera que no haya trabajado ni llevado yugo, la bajarán a un arroyo que corre todo el año, donde no se haya arado ni sembrado, y allí la romperá la nuca. Estará presente los sacerdotes hijos de Leví, pues fueron elegidos por Yahvé para que le sirvieran y den la bendición a su nombre, y son ellos los que deciden todo litigio y asunto criminal. Entonces todos los ancianos del pueblo más próximo al crimen se lavarán las manos en el arroyo sobre la ternera de la nuca, desnucada, y proporcionarán estas palabras: nuestras manos no han derrochado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada. Perdona, oh Yahvé, a tu pueblo de Israel, al que rescataste, y no le imputes la sangre inocente derramada en medio de él. Así se le perdonará esta sangre, así quitarás de en medio de ti la sangre inocente y obrarás rectamente a los ojos de Yahvé. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y Yahvé tu Dios te los entregue, verás tal vez entre las cautivas a una mujer hermosa, te enamoras de ella y querrás hacerla tu esposa. Entonces la llevarás a tu casa, donde se rapará la cabeza y se cortará las uñas. Dejará el vestido que llevaba cuando fue tomada y quedará en tu casa durante un mes, haciendo duelo por su padre y su madre. Después te juntarás con ella y tú serás su marido y ella tu esposa. Si con el tiempo ya no te agrada, la despedirás, pero no podrás venderla ni por dinero ni hacerla tu esclava, ya que la tomaste. Cuando un hombre tiene dos mujeres, de las cuales una quiere y a la otra no, puede ser que las dos les den hijos y que el primogénito sea hijo de la mujer menos amada. El día que reparta la herencia entre sus hijos, no podrás dar los derechos de primogenitura al hijo de tu mujer a la que quiere, en perjuicio del primogénito que le dio la mujer no amada. Al contrario, deberás reconocer como primogénito al hijo de la mujer menos amada y darle una parte doble de toda tu herencia. Al que engendró primero, y le corresponde los derechos de primogénito. Si un hombre tiene un hijo rebelde y desvergonzado, que no atiende lo que manda su padre o su madre,
si ni los escucha cuando lo corrigen, sus padres lo agarrarán y lo llevarán ante los jefes de la ciudad a la puerta donde se juzga y les dirá: este hijo nuestro es rebelde y desvergonzado, no nos hace caso, es un vicioso y un borracho. Entonces el pueblo le tirará piedras hasta que muera. Así hará desaparecer el mal de en medio de ti, y todo Israel al saberlo temerá. Si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte ha sido ajusticiado y colgado de un árbol, su cuerpo no pasará la noche colgado, sino que lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. Así no harás impura la tierra que Yahvé tu Dios te da por herencia. Si encuentras extraviado el buey o la oveja de tu hermano, no te harás el desentendido, sino que se la llevarás a tu hermano. Si este hermano no es vecino tuyo y no sabe a quién pertenece el animal, lo guardarás en tu casa hasta que su dueño vaya a buscarlo. Entonces se la devolverás. Lo mismo harás con el burro, lo mismo con su vestido, lo mismo con cualquier objeto que se le extravió a tu hermano. El día que lo encuentres, no puedes hacer como si no supieras. Si ves el burro de tu hermano o su buey que caen en el camino, no puedes desentenderte, sino que lo ayudarás a levantarlo. La mujer no llevará vestido de hombre, ni el hombre vestido de mujer, porque Yahvé aborrece al que hace tal cosa. Si encuentras en tu camino un nido de pájaros en un árbol o en el suelo, y la madre está echada sobre los polluelos y sobre los huevos, no te llevarás a la madre con las crías, sino que la dejarás que ella se vaya y tomarás para ti solo la cría. Así tendrás prosperidad y larga vida. Cuando construyas una casa nueva, harás alrededor de la azotea un pequeño muro, no sea que alguien se caiga desde arriba y en su casa quede manchada con sangre. No sembrarás en tu viña ninguna otra semilla, porque de hacerlo, tanto los productos de esa siembra como las uvas de tu viña quedarán prohibidos. No harás con un buey y un burro, no ararás con un buey y un burro juntos. No te vestirás con un paño tejido a mitad de lana y mitad de lino. Te harás una bola en las 4 puntas del manto con que te cubras. Aquí viene el caso de un hombre que se ha casado con una mujer, después deja de quererla. Este hombre empieza a reprocharla por su conducta y a difamarla, y se le ocurre decir: me casé con esta mujer y al acostarme con ella no la encontré señal de su virginidad. En ese caso, el padre de la mujer, de la joven, tomará el paño en que está la señal de su virginidad y lo mostrará a los jueces de la ciudad. El padre de la joven dirá a los jueces: he dado a mi hija por esposa a ese hombre, pero ya no la quiere y ahora pretende que no la tomó virgen. Vean pues, ahí están las pruebas de la virginidad de mi hija. Y extenderá el paño delante de los jefes de la ciudad. Si el hombre es culpable, los jueces lo tomarán preso y lo azotarán. Lo multarán además en 100 monedas de plata que entregará el padre de la joven por haber difamado a la Virgen de Israel. El marido tendrá que tomarla como esposa y no podrá repudiarla toda su vida. Pero si es verdad que el hombre dice y no aparecen las pruebas de su virginidad, entonces la sacará a la puerta de la casa de su padre
y morirá apedreada por el pueblo por haber cometido la infamia de Israel, prostituyéndose mientras todavía estaba en casa de su padre. Así hará desaparecer el mal de en medio de ti. Si se sorprende a un hombre acostándose con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así hará desaparecer el mal de Israel. Si una joven está prometida en matrimonio con un joven y otro hombre lo encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, lo llevarán a los dos y los apedrearán hasta que mueran. La joven porque no gritó y no pidió ayuda, estando en la ciudad, y el hombre porque deshonró a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Si el hombre encuentra en el campo a una joven prometida en matrimonio y a la fuerza la viola, solo el hombre que la violó morirá. No hará nada a la joven, ella no se merece la muerte, porque así como un salteador se arroja sobre el hombre y lo asesina, de la misma manera fue asaltado el joven. Estaba sola en el campo, gritó y nadie le prestó ayuda. Si un hombre encuentra a una mujer virgen, no prometida en matrimonio a otro hombre, y a la fuerza la viola, luego son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 monedas de plata y la tomará por esposa, y no podrá repudiarla en toda su vida, ya que la deshonró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.